Estamos en el ombligo de la semana y desde aquí les deseamos a todas y todos ustedes un buen día, una buena tarde y una buena noche, dependiendo del momento y el lugar en el cual ustedes nos estén recibiendo. Hoy este miércoles se supone que nos marcan los calendarios, las fechas, las efemérides, que hoy estamos conmemorando un aniversario, un día dedicado al Internet. Y como dijera Miguel Bosé, en este día, en este mundo que va a la velocidad del rayo, aguanto el vuelo más y me agarro de tu mano. Así que tómense de la mano de Más Vida, porque hoy este programa está dedicado a las maestras y a los maestros, y también hay cosas que deben de escuchar ustedes, padres de familia. Aquí comenzamos. Saludarnos mutuamente, desde luego por la señal correcta TV Más. Este es su programa Más Vida. Y bueno, ya escuchó, hoy es el día del Internet y queremos aprovechar para que usemos esta herramienta a nuestro favor, y una manera de hacerlo es compartir la transmisión de hoy. Recuerda que estamos en vivo por TV Más, así nos encuentra en Facebook, y puede compartir la transmisión de esta mañana. Bueno, pues hoy vamos a conocer información sumamente valiosa sobre uno de nuestros símbolos patrios, y nos referimos al himno nacional, porque seguramente todos lo hemos cantado durante el trayecto de nuestra vida escolar, en algunos actos cívicos, pero ¿qué representa, qué significa y cuál es ese valor fundamental que tiene en nuestra vida y en nuestro país? Bueno, más adelante los detalles, pero además hoy también estamos celebrando el Día del Museo y el Día del Estudiante Técnico, entre otras muchas cosas que suceden un 17 de mayo. La invitación es para que se ponga cómoda, se ponga cómodo. ¿Qué está desayunando esta mañana? Compártanos, por favor. Y nosotros aquí dispuestos también a retroalimentarnos. 8842-3500 es nuestra línea telefónica, que estará disponible también durante los próximos minutos, Max. No hay pretexto para que se comuniquen ustedes a partir de este momento, ya lo dijo Maru, y también tenemos nuestro WhatsApp, y así mismo ustedes pueden comunicarse en inbox, en la transmisión de Facebook Live que se está realizando en este momento. Y además decirles que la mesa redonda que este día vamos a realizar está dedicada a las maestras y a los maestros de hoy. ¿Cuál es la perspectiva de la educación y de la docencia en este momento? Y esto en comparación, por ejemplo, de hace 20, 30, 40 años, cuando usted y yo fuimos a la primaria, cuando usted y yo fuimos a la secundaria, a la prepa, o muchísimo antes, desde el preescolar. Vamos a analizar esta parte porque también hay retos, también hay que saber cómo se sienten hoy en día los maestros, y ustedes qué aprendieron como padres de familia cuando se enfrentaron a estos 2 años de la educación a distancia, la educación en línea. Parece fácil que nuestros hijos aprendan, más si están conectados, pero parece que es un reto mayor. De todo esto y más vamos a platicar este día en la mesa redonda que hemos platicado, que hemos elaborado, que hemos preparado para ustedes en este día. Y además tenemos invitados por demás especiales que nos van a hablar al respecto, especialistas cada uno en su área y en su tema, para entrarle de lleno al toro por los cuernos en el tema del magisterio, de la docencia, de la educación hoy en día. Quédese con nosotros, esto es Más Vida. El mayor remedio existente para la ira es la paciencia. Serenidad y paciencia, decía Calimán a su querido Solín.
Suena lógico, suena bastante lógico que podamos ejercitar la paciencia. Muchas veces creo que en la dinámica cotidiana nos vamos acelerando poco a poquito y llega un momento en el que perdemos esa virtud que es la paciencia. Y el que se enoja pierde. Empecemos por ahí, ¿eh? Ojo, porque ante todo realmente el cultivar la paciencia, bien lo acabas de decir, Maru, es un arte, pero también requiere de educación, de principios, de valores, de ética y ante todo de respeto. ¿De respeto por quién? Por el otro. Definitivamente, y creo que quienes hacen este ejercicio todos los días son indudablemente las maestras y los maestros que atienden a una población realmente importante y que hay muchas cosas que tienen que involucrar, entre ellas, desde luego, la educación, pero esta manera de saber solucionar, de saber respirar profundo y contar hasta 1000 para poder atender a cada uno de los alumnos que están en el aula diariamente. Así es que para ellos nuestro reconocimiento y admiración esta mañana. Oigan, y también queremos enviar un reconocimiento y felicitación muy especial a nuestra compañera y amiga Aimé Ortiz, que hoy está celebrando un año más de vida. Besos, abrazos y apapachos para ti, querida Aimé, porque bueno, eres parte fundamental también de este proyecto y nos da mucho gusto que hoy estés celebrando un año más. Parte importante, lo acabas de decir, de la producción de Más Vida. Además, es una compañera que ya tiene varios años de experiencia en varios ámbitos de producción aquí en el canal y pues es una, digamos que honorable representante de Poza Rica. Claro. Aquí en la capital del estado de Veracruz. Así que saludos a su familia, felicidades a sus papás también allá en Poza Rica y muchas gracias por todas las ganas que le echas a Aimé, siempre. Y también queremos decirles que hoy, además de ser el Día del Internet, que hay que recordarles que el Internet empezó por ahí de los años 60 como un proyecto de la milicia norteamericana. Era un proyecto militar justamente en Estados Unidos donde se desarrolla la red de redes. Y es a partir de mediados de los años 80 donde comienza a socializarse, a difundirse. No sé si tú te acuerdas que había películas donde en bibliotecas los jóvenes se podían comunicar entre ellos de computadora a computadora. Y las veíamos por los 80 y decíamos, híjoles, qué padre sería poder platicar, híjoles, qué padre sería poder conocer a gente que quién sabe dónde esté a partir de un dispositivo, de una computadora. Hoy en día, y esto desde el año 2000 más o menos ya fue el fuerte boom que se comercializó, que se socializó la red de redes y nos cambió la vida. ¿Qué genera esto? Genera una sociedad de la información, que es lo que también se está celebrando este día. Así mismo es el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Si en este momento de la historia todas las redes de Internet colapsaran, el mundo, escúchenlo bien, se para. Dependemos completamente en situaciones profesionales, en situaciones comerciales, en situaciones personales, completamente del Internet. Así que echemos un ojo, recapacitemos también. Y otra cosa, fomentemos, sigamos fomentando las relaciones personales. Es importantísimo. Claro, y no todas estas que suceden a través de un dispositivo, como ya lo has mencionado, Marx, a través de una computadora, un teléfono y demás. Creo que es muy importante y muy valioso que aprendamos a ser simplemente seres humanos, a que aprendamos a hacer redes de apoyo, no necesariamente a través de un medio de comunicación, como puede ser, insisto, un dispositivo. Creo que es muy valioso que seamos naturalmente seres que fácilmente se pueden relacionar, que puedan interactuar con los demás y con el entorno. Esa es la tarea de hoy y a continuación vamos a compartir un video que seguramente les va a agradar mucho y se trata de Los Tres Tristes Tigres, con una canción dedicada especialmente a las maestras y los maestros. Y aquí nada más hay que reparar, es una canción en tono fársico cómico, así no se nos vayan a ofender, por favor. Es en el humor de este trío, Los Tres Tristes Tigres, que los pueden consultar ahí en sus redes sociales. Y es esta cuestión cómica, chusca, en cuestión, y yo creo que algunos nos veremos reflejados en alguna situación que la canción expone. Con todo cariño y respeto, maestras y maestros.
quiero agradecer a mis docentes por mi educación en caminar, que aunque fue un poquito deficiente, de ustedes no me podré olvidar. Cómo hacerlo si más de 1000 veces quedé sin recreo, sin razón. Debo confesar que desde entonces llevo aquí en mi pecho un gran rencor. ¿Cómo olvidar esas tareas tan complicadas que dejaba? Esos exámenes que ni Einstein contestaba. Estoy seguro me quería reprobar. Y ojalá que tengan hijos y les salgan todos burros, y que reprueben pa' que sufran como sufro, que necesiten incluso apoyo escolar. Era para mí lo más complejo cuando me pasaba el pizarrón, a sabiendas que estoy bien lento, se burló de mí todo el salón. Si supiera el miedo que me daba, que me descubriera el acordeón, hasta el corazón se aceleraba. Juro que yo no era el más copión. Quiero dejar en su conciencia todo el trauma que yo tengo, y sus torturas es lo que yo más recuerdo. No olvidaré que me aventó hasta el borrador. Quiero expresar, pero olvidando un poco mi resentimiento, deseo que tenga un feliz día del maestro, y muchas gracias por su esfuerzo y su labor. Al maestro con cariño. Al maestro con cariño, porque seguro muchos tienen estas anécdotas donde muchos alumnos nos vemos como, pues más bien como afectados, así el clásico, me reprobó, y no hacemos el ejercicio de, ok, nadie tiene esa posibilidad de reprobarte. Incluso el día de hoy ni siquiera existe el que repruebes el año, ¿no? Digo, ha habido un cambio significativo en la educación, específicamente en nuestro país, lo cual es bastante válido, pero esta era como una clásica respuesta de enseñar la boleta, ¿no? Es que el maestro me reprobó, la maestra me reprobó, me tiene mala fe. No le caigo bien. Pero bueno, finalmente son muchas de las anécdotas que pasamos en algún momento de nuestra vida como estudiantes, y que ya muchos también los hemos vivido desde el otro lado, ya enseñando, ya sea que por una cuestión de preparación profesional, por vocación se ejerce la docencia, o porque en algún momento de nuestra vida hemos también estado enfrente de algún grupo, de algún aula, que también eso es muy interesante. Y hay que decirles que en México, chequen nada más esta cifra, hay aproximadamente 2.010.000 profesores. Ojo, 2.010.000 profesores que están ejerciendo esta labor de la docencia en aproximadamente 250.000 instituciones educativas en el país. Ok, 2.250.000 instituciones. Pero quieren saber cuántos alumnos aproximadamente hay en este país hoy en día, según datos del INEGI. ¿Cuántos? A ver, dinos. 29 millones, bueno, 29.800.000, o sea, casi 30 millones de alumnos, a los cuales tienen esta gran labor de educarlos, 2 millones. O sea, 2 millones contra 30 millones. Ojo, en 250.000 centros educativos. De ese tamaño es el universo en cuestión del mundo de la docencia, el alumnado y la educación en nuestro país. Hay que entender, hay que comprender este trabajo, que yo creo que si no se hace con vocación, cuesta trabajo a quien lo ejerce
pero también a quien recibe la enseñanza. De esto vamos a platicar más adelante. Y justamente queremos recordar, el lunes precisamente aquí con Pepe Ochoa, con Ana Lilia, con Leti Casillas, platicábamos de una película de allá de los años 60, precisamente de 1960, si mal no recuerdo la fecha, que fue muy significativa y que de alguna u otra manera hablaba del maestro rural. Que en ese momento y en ese contexto México tenía mucho de ello y estaba haciéndose un fuerte esfuerzo por alfabetizar y llegar a todos esos lugares. Hoy en día también, pero en ese entonces era otro contexto, era otro México, era otra sociedad. Y precisamente, ¿tú te acuerdas de la película de Simitrio? Seguro ahora que vea la reseña me voy a acordar. Pues precisamente hicimos este vuelo de remembranza de Simitrio, significativa, emotiva, y a continuación agradecemos a Canal 11 que nos permita utilizar esta sinopsis que hicieron de la película, detallada, emotiva, y seguramente les evocará a quienes de niños, de niñas vieron esta película, a quienes en algún canal se lo encuentran de cable o incluso en Canal 11 lo han programado, se lo van a encontrar en algún momento. Véanla, vale mucho la pena. A continuación, Simitrio. José Elías Moreno interpreta a uno de sus grandes personajes en la película Simitrio, un clásico mexicano que no se puede perder. Este valle es uno entre millares de los que forman el suelo mexicano. Está sembrado de rancherías y poblados mínimos tan pequeños que no pueden sostener una escuela. Por eso el Estado estableció aquí estratégicamente esta escuela rural. La designación oficial no varió la costumbre de la gente de estos contornos y la siguen llamando, como sus padres y sus abuelos, la escuela de Don Cipriano. Simitrio es una película mexicana de los años 60, homenaje a la vocación y oficio de ser profesor rural. La película fue filmada en locaciones de la actual alcaldía Milpalta, en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México. El filme pretendió mostrar la nobleza de un país que abandonaba el campo en lo que transitaba hacia una alfabetización universal. Las personas heroicas en ese proceso fueron las y los miles de profesores y profesoras rurales quienes durante años trabajaron en lugares sumamente aislados. Desde el título de la película, el director Emilio Gómez Muriel nos envuelve con su ingenio, ya que Simitrio puede significar nada o todo. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Simitrio González. A ver tú, Simitrio, pasa al frente. La historia comienza a raíz de que un joven alumno de la Escuela Primaria Rural Morelos adopta la identidad de otro alumno llamado Simitrio, quien ha abandonado el pueblo en una emergencia familiar. El juego de confusiones comienza a dar sus frutos. El niño llamado Luis Ángel emprende una aventura digna de cualquier adulto, haciendo gala de una mente casi perversa e incluso formando una especie de orden secreta. Pero condenado muchacho, ¿qué cosa se le ocurre? ¡Simitrio! ¡Simitrio! ¡Ven acá! Desgraciadamente, su principal víctima es el profesor del pueblo. El actor José Elías Moreno es el maestro Cipriano, quien se ha encargado de alfabetizar a todas las generaciones de una localidad perdida en el México del pasado. Lamentablemente, Cipriano está quedándose ciego. Es entonces cuando Luis Ángel y su pandilla se aprovechan de esa situación y lleva el engaño haciéndose pasar por Simitrio, hasta las últimas consecuencias. ¡No tienes remedio, condenado! La travesura será una lección para el maestro y el alumno, pues ambos aprenderán que el ingenio, la creatividad y el juego son los mejores caminos hacia el conocimiento. Ese demonio de Simitrio que no acaba nunca. ¿Simitrio? La mismísima piel de Judas ese. No, maestro. El que acaba de salir corriendo ahorita es Lupito. ¿Verdad, Fernando? Es cierto, profe. Era Lupito. El director Emilio Gómez Muriel proyecta los prejuicios sociales, la ambición
y la vanidad que van cediendo gracias a los valores que aprendieron en el aula de don Cipriano. Pero cuando pretenden realizar una inspección a la Escuela Rural Morelos, los habitantes se rebelan, pues piensan que la inspectora que encabeza la diligencia oficial no dudará en despedir al profesor Cipriano debido a su ceguera. Simitrio entonces se convierte en una película sobre la rebeldía, la lealtad y la capacidad de negociar. No quiero engañarla, señorita. Ya se habrá dado cuenta. Ya lo sabe. Sí, maestro. Acabo de saberlo. Hasta hoy. Mostrando la nobleza del programa educativo oficial, la profesora entiende la importancia del magisterio. Su misión gubernamental tendrá coincidencias con el magisterio de don Cipriano, pues lo más importante es la educación de los niños y niñas, esos mexicanos del futuro que harán posible un gran país. Esta hermosa película de Emilio Gómez Muriel tiene de todo: las travesuras infantiles y el gran talento de José Elías Moreno le harán reír de principio a fin, pero también le harán reflexionar, pues es un ejemplo del difícil arte de envejecer sin perder el aplomo. La película nos deja un bonito mensaje de bondad y asimismo un recordatorio de que el aprendizaje nunca termina. Simitrio es un homenaje a las y los profesores rurales de nuestro país, aquellos que siguen compartiendo el orgullo de la educación en México. Bueno, y seguro muchos recordaron a Simitrio, esta película que, bueno, efectivamente muestra un poco el panorama del maestro rural, específicamente en nuestro país. Y hablando justamente del Día del Maestro y de todo lo que representa la educación en nuestro país, indiscutiblemente tenemos que hablar de los 3 símbolos patrios que nos definen como nación, y ellos son el escudo, la bandera y nuestro valiosísimo himno nacional mexicano. Hay muchos detalles que vamos a compartir el día de hoy respecto al himno nacional, pero uno de ellos es que justamente se escribe después de que nuestro país pasaba por momentos sumamente complicados, y algunos analistas dicen que incluso podría sonar hasta con toques violentos, porque venía un país justamente saliendo de la lucha y de muchas situaciones que estaba viviendo. Pero hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Marcos Chávez, amigo de Radio y Televisión de Veracruz, específicamente de TV Más. Gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Maru. Gracias, Marc, por invitarme nuevamente a estar en esta casa tan bonita. Yo diría que es el espacio de la cultura más importante de Veracruz. Muchas gracias, Marcos. Y hoy vienes en tu carácter de profesor, de catedrático. Y cuéntanos en esta gran labor que tienen en cuestión de la difusión del himno nacional, porque por si no lo sabían, hay una ley que está en el marco de la Constitución mexicana, que es la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Y esto tiene que ver con nuestros símbolos patrios. Platícanos de esto, por favor, en cuestión de la difusión que se debe de hacer, que incluso está marcado en esta ley. Sí, claro, mira, indudablemente pues, hay un marco legal. El marco legal parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, que dice que se deben fomentar los símbolos de identidad nacional. Entonces, el aspecto identitario en el mexicano es muy importante. Si el niño no le enseñamos de dónde viene, o sea, cuál es historia, de dónde venimos todos, va a ser difícil poder entender esos aspectos de identidad nacional, como es el escudo, la bandera y el himno nacional mexicano. Bueno, de identidad tenemos muchas cosas, el idioma, ¿no? La gastronomía, la cultura, pero algo que debe de estar en todas las naciones son los símbolos de identidad. En ese sentido, en la Constitución lo marca claramente, la Constitución Política, pero aparte hay una Ley General de Educación. En la Ley General de Educación también lo dice claramente, fortalecer los símbolos de identidad nacional, o sea, segundo referente legal. El tercero, se ratifica con Miguel de la Madrid Hurtado en 1984 la Ley de Símbolos Patrios, y ahí viene ya con 4 estrofas, que es ciño patria, guerra, guerra, antes patria y patria, patria. Antes eran 10 estrofas.
Estamos hablando de 1853, pero actualmente ya la ley de símbolos patrios nos marca las 4 estrofas que acabo de mencionar. Pero no tan solo eso, para hacer un cuadro, ya llevo 3, Constitución Política, Ley General de Educación y Ley de Símbolos Patrios. En el Diario Oficial de la Federación de 2019, en el nuevo gobierno que hoy tenemos, en el Diario Oficial de 2019 menciona también que tenemos que fortalecer los símbolos de identidad nacional. O sea, tenemos un marco legal muy amplio en donde los docentes de la educación básica, que es un nivel eminentemente formativo, debemos fortalecer los símbolos de identidad. Y uno es el himno nacional mexicano. ¿Y cómo se está haciendo actualmente, Marcos? Bueno, en mi responsabilidad como jefe de enseñanza de artes de la Secretaría de Educación en el sector 3 de Jalapa, estamos aplicando un enfoque didáctico en la enseñanza del himno nacional. O sea, no se trata de llegar a cantar el himno y poner una pista y vamos a cantarlo o darle una fotocopia, no. Se trata primero de trabajar con el enfoque histórico del himno nacional y ahí tenemos que fortalecer el trabajo colaborativo con las y los docentes de historia que ayuden al maestro de artes o de música, pero también ¿quién se debe involucrar en este trabajo colaborativo? El maestro de formación cívica y ética, que ve los valores precisamente, el respeto, la solidaridad, la unión, la fortaleza, en fin, muchos valores. La formación cívica y ética, que es preocupación de todos los países del mundo. México, pues, también tiene sus valores y muy arraigados y tenemos que fortalecerlos a través de este símbolo de identidad nacional. Oye, y justamente nos trajiste aquí algunos elementos que han hecho alumnos de ustedes precisamente en la didáctica del himno nacional. Claro, porque lo que yo no quiero es que nada más repitan como robot la letra, sino que exista un enfoque didáctico, porque también el español, la lengua materna nos va a permitir los maestros de español que pronuncien bien y que tengan buena dicción, porque luego en lugar de decir aprestar, dicen aprestar. Y luego los niños no entienden qué quiere decir aprestar. Y entonces tenemos que investigar con el maestro de español que nos ayude. Es un trabajo colaborativo en secundarias generales, ¿sí? Y es la indicación que tenemos del subdirector de secundarias generales, el maestro Tomás Castellanos, que trabajemos con actividades lúdicas apegados a lo que hoy se llama gamificación en la enseñanza. Ese trabajo es de historia, por ejemplo, el cubo didáctico. Y si te das cuenta, allá en la esquina tenemos, Maru, si lo puedes mostrar, ese es un trabajo de geografía, la ubicación. Tenemos que ir a un corte ya, Marcos, sí. Vamos rápidamente a un corte, regresamos unos minutos contigo. Correcto. Para terminar de mostrar esta parte. Regresamos, claro. Estamos en vivo, Maru. Esto es Más Vida. Estamos hablando acerca del himno nacional mexicano, poesía de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno. Esto más o menos por ahí del año 1853-1854. Y aquí hay cosas muy importantes, son valores, es parte de la identidad mexicana, del origen de México, pero ante todo tú decías algo muy importante, Marcos Chávez, que es que ¿cómo podemos interpretarlo si no lo conocemos, si no sabemos lo que quiere decir ni la historia al respecto? Por eso el trabajo que se hace en secundarias generales es precisamente que conozcan su historia, conozcan los valores alrededor, conozcan los conceptos a través del español del lenguaje, con los maestros de español, y al final la cerecita del pastel es el maestro de música, para que puedan cantar algo que quieren y lo canten con el corazón. Para que sientan México en la piel, necesitan conocer la historia primero, antes que cantarlo. Es un craso error llegar a cantar el himno nacional así nada más. Tenemos que contextualizar para ir quitando muchos errores, porque las formas de interpretar el himno ha habido muchas. Lo cantan en un tono que no es,
desafinan mucho, pronuncian conceptos que no, y entonces en secundarias generales estamos precisamente con un trabajo intensivo en todas las secundarias y hay muy buenas respuestas, ¿eh? Te quiero decir que ayer fue formidable la visita que tuve en varias escuelas, hoy vengo de la Federal 4, un trabajo muy bonito que hice en la Federal 4, vengo del siglo XXI de supervisar también un trabajo muy bonito que hicieron, y la verdad que era necesario ya, porque hay que pensar que después de la pandemia se dejó de cantar el himno. Pero esta es una valiosa estrategia. Aquí vemos como una especie de detective que está investigando cada una de las palabras que a lo mejor no son nuestro referente en la vida cotidiana, y vemos, por ejemplo, en el coro, bueno, en la primera estrofa, Ciño Patria, en la segunda estrofa, Ciño Patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino. Y aquí en la investigación, ciña se refiere a ajustar al cuerpo, en las sienes la oliva. La oliva. Y entonces ya los chicos van entendiendo qué es lo que se está cantando. ¿Qué es lo que se está cantando? Oigan, y además, en esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, en su artículo 46 dice que es obligatoria la enseñanza del himno nacional en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, lo que están haciendo. Pero además, ojo, el artículo 45 dice que la demostración civil, o sea, de todas y todos nosotros los mexicanos, la demostración civil de respeto al himno nacional se hará en posición de firmes, los varones con la cabeza descubierta. Siempre. Lo observamos, quede ahí. Quede ahí. No, y además el artículo 15 nos habla de que en todas las instituciones oficiales, en todas las escuelas, que es preescolar, primaria y secundaria, y bueno, y también bachillerato, todos los lunes, el artículo 15 lo dice, se debe hacer honores a la bandera y entonar nuestro himno nacional mexicano. Creo que hoy en día, con la nueva escuela mexicana, hay un cambio a través de los campos, y es importante cómo hay un campo que se llama de lo humano a lo comunitario. Y entonces esta nueva escuela mexicana está fortalecida por el humanismo. Se fortalece mucho la ética y trabajamos ya por campos. Ya no fracturamos a través de asignaturas como antes, son 4 campos. Y entonces hoy con la nueva escuela mexicana se fortalece mucho la inclusión también. Entonces esa canción que tú pusiste cuando viste el programa, eso demuestra una educación pues, que lamentablemente estos chicos, con tal de llamar la atención, generan en la sociedad algo que se llama voyeurismo, ¿no? Llamar la atención con un doble sentido, pero esto viene de un conductismo. Hablan de reprobar, hoy no hablamos de reprobar, hoy hablamos de áreas de oportunidad, de ayudar a todas las niñas y niños de Veracruz y de México. Es la encomienda que tenemos del gobierno del Estado, el secretario de Educación, de la Dirección General de Secundaria y del subdirector de Secundarias Generales, que pues, me han dado la encomienda, ¿no? de ir hasta el último rincón de las escuelas para poder despertar en cada una de las niñas y niños el patriotismo. Y ustedes, los felicito, y a todos los camarógrafos y a todos los radioescuchas, estamos haciendo patria. Se requiere mucho fortalecer a nuestro México. Muchas gracias, estimado Marcos Chávez, por estar con nosotros. Estoy para servirte, Maru, gracias. Tan linda como siempre, ya sabes, estoy para servirles. Y además, pues no cobro. Vamos a invitarte con Million Music próximamente. Con mucho gusto. Pues continuamos aquí en el programa porque lo que sigue después de esta cápsula que nos da un espacio para refrescarnos visualmente, un espacio al aire, precisamente en esta capsulita al aire, y lo que sigue a continuación es la mesa redonda.
retratando un poco estos bellos y hermosos rinconcitos de Veracruz. Oigan, justamente ahora que estamos hablando del Día del Maestro y todo lo que sucede con la educación, indiscutiblemente la capital veracruzana pues alberga la mayor cantidad de maestros, creo que en la entidad veracruzana, y eso también es que reconocerse y admirarse por ese trabajo tan importante que se hace también aquí en el centro del estado. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, Marc, si te parece. Directamente de nuestra mesa redonda de este día. Nos acompañan hoy y les agradecemos, claro, que se tomen el tiempo de estar en la emisión de Más Vida. Y nos referimos a Janet Salas Ávila. Ella es licenciada en Educación Especial en el área de Audición y Lenguaje, máster en Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional. Fue supervisora escolar de la zona 309 en Banderilla y 305 en Coatepec, y actualmente es supervisora escolar de Educación Especial en la zona 301 de Jalapa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mar. También está con nosotros Daniel de Jesús Ruiz Flores. Es gran doctor en Tecnología y Filosofía Cristiana por la Academia Teológica Internacional de San Petersburgo, doctor en Teología por la Universidad Internacional de Estudios Fundamentales, doctor en Psicoterapia Gestal relacionada por el Centro de Estudios de Investigación Gestalísticos y doctor en Ciencias Bíblicas por el Instituto de Capacitación Teológica Logos de Manaus, Brasil. Se formó además en las áreas de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla, de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Mexicana, y en Psicología y Consejería Familiar en la Universidad Cristiana Internacional de Florida. Todo esto y más, recientemente concluyó una maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, y ha impartido clases en los niveles de educación media, superior y superior, tanto en licenciatura como en maestría y doctorado, y actualmente funge como decano de la Academia Teológica de San Andrés y como decano asociado del Colegio Teológico y Seminarios de San Esteban Jardín, como de la Escuela de Teología Ortodoxa San Serafín, ambas con sede en los Estados Unidos. Gracias también por su valioso tiempo y acompañarnos. Gracias, buenos días. Asimismo, damos la bienvenida y agradecemos que estén este día aquí a Claudia Citlali Munguialanda. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Jalapa. Tiene la maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Superiores de Veracruz. Cursó también la maestría en Psicología para la Atención de Grupos Vulnerables por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Asimismo, cursó el diplomado en Enseñanza Superior por la Universidad Veracruzana. Posee un diplomado en Formación Continua. Así, tiene también desarrollo de competencias para la docencia en el Jardín de Niños, esto por la Universidad Veracruzana. Ha sido docente en niveles de preescolar, en educación media y de estudios superiores en diversos centros educativos, y actualmente trabaja de forma independiente como responsable del Club de Genios. También, bueno, bienvenida, Claudia. Gracias. También damos la bienvenida a Miguel Ángel Vázquez Martínez. Él es capacitador, investigador, asesor empresarial, y es docente y académico en educación superior desde el año 1996. Actualmente es director académico del Instituto de Altos Estudios en Salud, Universidad Biomédica, Rafael Guízar y Valencia. Miguel Ángel, bienvenido nuevamente. Gracias, es un gusto. Y pues hay mucho que hablar. Son muchos los temas que podemos abordar aquí respecto del tema de la educación, de la docencia. Pero me gustaría, para empezar, para arrancar, que nos digan, ¿cuál sería la principal diferencia que hay actualmente entre ser maestro o maestra a comparación de hace 20, 30, 40 años cuando a nosotros nos tocó ser los alumnos? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Janet. Bueno, me toca. Creo que hace un rato lo retomábamos en tu cápsula, en esta película tan famosa, ¿no? No hay tanta diferencia, creo yo. En cuestiones sociales sí ha cambiado esta parte de la globalización, creo que nos ha pegado a todos. Tenemos menos tiempo, es una realidad, ¿no? Esta convivencia entre los chicos y los padres es mucho más corta, y creo que eso ha propiciado situaciones un poquito más que alejan en este sentido la convivencia sana y poder retomar lo que es la vieja escuela. Yo recuerdo cuando era chica que
mi maestro me decía, y hacer las planas, ¿no? Y recuerdo las famosas hileras de los buenos, los malos, los regulares. Si bien es cierto, esta parte la hemos ido puliendo y la hemos ido mejorando, ¿no? Dando un enfoque diferente, pues en algunas ocasiones sigue prevaleciendo esta situación, en el sentido de que a los padres no nos cae el 20, como lo dicen comúnmente, de que los momentos van cambiando, ¿no? Las situaciones van evolucionando, y la verdad es que debemos estar como al día en ese sentido, aunque los valores, como lo decían hace un rato, debemos seguirlos recuperando, debemos de retomarlos, porque son la base de la educación para poder reintegrar, como ya lo bien lo dice la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana, reintegrar al individuo a la sociedad. Es importante, creo que retomemos esa parte de lo antiguo a lo de ahora, ¿no? Yo creo que hay una cuestión curiosa, porque desde una perspectiva actual, nosotros, por haber sido formados en una escuela más tradicional, tendríamos que estar casi incapacitados de ocupar los pulgares opuestos. O sea, nos han dicho que era terrible, que era lo peor que le podía pasar a un ser humano, y creo que no nos fue tan mal. Entonces creo que hay cosas que necesitaríamos revalorar. Alguien decía por ahí que ser docente al final no es transmitir conocimientos, sino encender fuegos, y creo que la necesidad de lo humano se sigue manteniendo, por una parte. Por otra, es cierto, hay retos tecnológicos, esto implica una actualización constante de los docentes. Antes no era extraño, por ejemplo, tener más o menos temas similares que pudiéramos utilizar para enganchar a nuestros estudiantes. Hoy andan en temas que se nos pueden volver absolutamente volátiles y que a veces desconocemos. Por otra parte, también creo que hay una situación compleja, y es el hecho de que hay una creciente falsa autoestima entre muchos estudiantes, y esto hace además que los papás, siguiendo un concepto de Omilet, caigan en lo que se llama hiperpaternidad. Entonces pareciera hoy que los papás están más preocupados por ahorrarle a veces experiencias negativas a los hijos, sin darse cuenta de que a veces la adversidad, por una parte, nos enseña, por otra parte nos hace resilientes. Encontramos jóvenes niños con poca tolerancia a la frustración, además papás y mamás que se vuelven a veces cómplices, y que en muchas ocasiones, lejos de coadyuvar y de convertirse en un factor que contenga a la educación, pues es al contrario. Finalmente, el chico, esto no es ningún secreto, para un desarrollo sano necesita de estructuras psicosociales, y si no se las damos, hay un problema. Creo que el reto está por ahí. Claudia. Exacto, reforzar todo lo que es casa, escuela, entorno, familiar, escuela, todo, y las tecnologías, que es lo que ahorita están en todo, ¿no? Ay, ya me puse nerviosa. Es importante lo que dices finalmente, el entorno que se está mostrando, el tema de las tecnologías, pero también lo que acaba de decir Daniel, que tiene que ver con la familia, de qué manera está incidiendo positiva o negativamente en refuerzo o detrimento del papel del profesor o del aula, lo que se está haciendo ahí, esos trabajos. Sí, en ese sentido, a mí en lo particular, algo que me impactó al iniciar aquí en la docencia, es que encuentro que, por ejemplo, hace mucho tiempo en los pueblos, en las ciudades antiguas, había tres figuras muy respetadas de autoridad, que eran el doctor del pueblo, el sacerdote del pueblo y adivinen quién, el maestro. Eran figuras y eran los pilares de la sociedad. Actualmente, cuando inicio en la docencia, me encuentro por ahí, bueno, ahora me toca entrevistar docentes para posgrado, doctorado, maestría, etcétera. Y encuentro a veces el triste comentario en que dicen algunas personas, escuché la otra vez a una madre de familia de un chico de posgrado, le decía, pues en lo que mi hijo termina el posgrado y pues con la beca, mientras que se mete a estudiar de maestro, mientras en lo que encuentra un trabajo, de verdad. Entonces digo, señora, discúlpeme, a ver, venga para acá. Es el ser docente, y bueno, le tuve que dar toda la cátedra, porque incluso un servidor al inicio, debo reconocer que también lo inicié por accidente. Mi formación es otra. Un servidor es formado en la Marina
Llegué acá por accidente, pero es algo fabuloso, maravilloso. Los que son docentes no me dejarán mentir, si alguna vez hemos estado incluso frente a grupos de capacitación, es fabuloso, es una maravilla. Entonces le tuve que explicar a la señora y al chico que esto no es un juego, es una cosa importante realmente porque tenemos en las manos vidas. Hay, por ejemplo, doctores cirujanos que ganan muchísimo dinero, pilotos de Fórmula 1 que ganan muchísimo dinero, astronautas, abogados, lo que ustedes quieran mencionar, todos ellos, adivinen, tienen algo en común. Pasaron por las manos de docentes. Y nada es azar, me parece, Miguel Ángel, te agrego ahí. Vamos a un sondeo, Manu. ¿Qué les parece si vamos a ver justamente lo que opina la gente respecto a los retos de los maestros actualmente? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué opina nuestro público? Vamos. Como que empatizar con la tecnología, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con y sí, las cosas que se tienen que aceptar ahora como correctas. Frente a sus alumnos, yo creo que antes que nada superar el tema de la pandemia. Es el reto que ahorita nosotros como padres lo vemos, porque es el tema de haber estado los niños encerrados durante 2 años o casi 3 ha ocasionado mucho rezago educativo. Ese es el principal reto que consideramos, o yo considero. Igual y la falta de apoyo en casa por parte de los papás. Enseñar a los niños. Yo creo que batallar con los papás. Venimos de una ola de sobreprotección, tanto por la pandemia como por cubrir las necesidades que tuvimos en la infancia. Entonces, trabajar con los papás sobreprotectores, yo considero que va a ser bien difícil para ellos, porque ya no les pueden decir nada a los niños, ya no los pueden castigar. Digo, no quiero que sean salvajes, ¿no? Pero sí hay de repente que tener ciertos límites, poner ciertos límites en el grupo, en el aula, que no lo permiten los papás por toda esta sobreprotección que traen después de todo lo que tuvieron de niños, o quizás por la pandemia, no sé, pero sí creo que el trabajo con los papás es lo más difícil que traen ellos ahorita. Pues yo siento que por lo de la pandemia ahorita es como el rezago que tienen los niños, ¿no? Que quedaron como un poquito atrasados en comparación con los otros años. Educar a los niños, pero además formar en ellos habilidades competentes que les ayuden para enfrentar la vida que ellos van a tener a futuro. Wow, y mira que atreverse a decirlo, el enfrentar a papás sobreprotectores que de alguna manera limitan el que sus hijos tengan esta posibilidad de estar en un aula aprendiendo de una tercera persona. No necesariamente los papás sabemos todo, y creo que sí debemos dejar a los docentes, a cada uno de los maestros en las distintas etapas de la vida de nuestros hijos, que hagan su trabajo. Desde luego que bajo nuestra supervisión, atendiendo, escuchando qué pasa con ellos, pero involucrándonos desde luego. Y en este caso, ojo, fueron padres y madres de familia quienes están dando su opinión, ¿eh? Eso es importante, que ellos mismos están siendo autocríticos en este momento, donde a raíz de la pandemia, dicen los estudios, hubo un brinco tecnológico de 10 años. Sin embargo, también los últimos análisis nos están diciendo que en materia de educación hubo un retroceso. Aquí me gustaría preguntarles entonces, ¿cuáles son estos retos? Ya dijeron hace un momento, la familia, ya dijeron también el tema tecnológico, la pandemia. ¿Qué ha significado esto, la pospandemia? A ver, la pandemia fue un parteaguas en el sentido de que nos recordó muchas cosas, entre otras que como seres humanos somos altamente vulnerables, que a veces ya nos habíamos creído más allá de lo que realmente somos. Creo que el asunto... Y puedo sonar muy laxo, pero no me preocupa tanto quizá el retraso que haya habido en contenidos, en cobertura de contenidos. A mí lo que me preocupa más es la parte socioemocional de los chicos. O sea, nosotros, no me dejarán mentir, por ejemplo, en estos años hubo gente que creció físicamente, pero no interiormente. Entonces de repente podemos estar recibiendo en universidad chicos que traen mentalidad de bachillerato, en bachillerato chicos que traen mentalidad de secundaria, en secundaria chicos que traen mentalidad de primaria, porque no hubo el desarrollo adecuado. Esa es una. Y la otra es que efectivamente los chicos vienen con una sensibilidad a flor de piel.
y desafortunadamente están confundiendo percepciones con hechos. Esto que ocurre que de repente si el chico de alguna manera se siente vulnerable, lo interpreta como si fuera un hecho objetivo. Me tocó hace poco una docente que conozco, estaba revisando productos esperados para sentar evaluación y le pregunta al chico, disculpa, una pregunta, no me has entregado tus evidencias, ¿me las vas a dar? Y el chico en ese momento se puso a llorar y dijo que la profesora lo había evidenciado, cuando únicamente le preguntó, que me parece muy lógico, oye, estoy revisando qué onda con tus productos esperados. Pero el chico, insisto, están confundiendo la percepción con el hecho, y eso es muy grave. Sí, en ese sentido tiene razón, en la universidad lo hemos notado, los chicos que llegan ahorita, que llegaron de nuevo ingreso ahora en septiembre del año pasado, finalmente lo que están viviendo es su último año de bachillerato, pero ya en la universidad. Y como dice el maestro, atinadamente, de los de bachillerato están viviendo su último año de secundaria. Entonces sí hubo, o menos, exacto. Hubo ahí un retroceso psicoemocional en ese sentido, no hubo crecimiento, en algunos sí, y es cierto, eso lo vemos en las evaluaciones y en la poca importancia que le ponen. Y aquí podríamos pensar, bueno, es que son adolescentes. No, eso lo he visto incluso con posgrado, maestría y doctorado también. Lo vemos continuamente. Perdón, creo que en este sentido es bien importante, perdón, valorar que no solamente son los alumnos, o sea, los maestros, los padres de familia, todos vivimos un momento histórico. Esta pandemia nadie nos preparó para ella, nadie nos dijo, algún día podría pasar. ¿Estamos contenidos? Sí, seguimos contenidos. Yo recuerdo cuando decían, ya vamos a empezar a regresar y nos dieron esta capacitación en la Secretaría en cuestión de emociones, el manejo de emociones, y yo decía, a nadie nos enseñan a manejar nuestras emociones, ¿no? Y yo pensaba, va a llegar el maestro y cómo va a contener a un chico cuando el maestro no sabe contenerse tampoco, ¿no? El mismo padre de familia, el temor a que sean contagiados, a que puedan perder la vida, toda esa parte que decían, bueno, vamos a llegar y que no se abracen, que no se toquen, que no. Cuando tú llegabas y decías, quiero agarrar a los niños, ¿no? Esa parte creo que también ha impactado muchísimo en todo este proceso. Y creo que aquí el mayor reto es la comunicación. Si no hay una buena comunicación entre los padres de familia, los maestros, la comunidad en sí, es complicado que se lleve a cabo este trabajo colaborativo. Esto que propone incluso la nueva escuela mexicana de articular todo toda esta parte que propone el humanismo también, pero que de alguna manera, si yo no sé cómo tú te sientes, yo no puedo reconocer el sentimiento o la emoción que estás viviendo, y eso es importante, ¿no? A veces partimos del supuesto, yo creo que ella me dijo, ¿por qué no? Y ahí están las demandas que estamos viviendo a flor de piel, ¿no? Porque los padres no conocen, sabemos, y es algo que manejamos, sabemos que tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, ¿no? Y creo que esa parte hay que informarla. Muy bien, pues esperemos que podamos tener también esta retroalimentación con el público. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 2295-230554, que es nuestra línea de WhatsApp. Y hemos recibido ya un saludo para felicitar a la señora Lupita por sus 80 años de parte de la familia Huerta Navarro. Muchas felicidades por estos primeros 80 años de vida. Enhorabuena, y desde aquí le mandamos muchos abrazos. Y es momento de que vayamos a una pausa. Regresamos con más en esta mesa redonda dedicado a las maestras y a los maestros hoy en día. ¿Cuál es el contexto, la actualidad que se tiene en el magisterio? Vamos y venimos. Estamos de vuelta aquí en Más Vida, y la invitación es para que nos mantengamos en contacto. Recuerde que estamos transmitiendo por TV Más en Facebook, y nuestra línea de WhatsApp está disponible 2295-230554. Recuerde que la mesa redonda el día de hoy está dedicada justamente al trabajo de las maestras y los maestros, específicamente qué sucede con ellos, qué retos están enfrentando, qué nuevas circunstancias y qué nueva sociedad es
la que implica trabajar justamente el día de hoy. Y pues agradecemos enormemente a Janet Salas Ávila, a Daniel de Jesús Ruiz Flores, a Claudia Munguía Landa y a Miguel Ángel Vázquez Martínez que nos estén acompañando en esta ocasión. Y antes, en el siguiente bloque, estábamos hablando de estos retos, pero no solamente es el reto enfrente del aula con los alumnos o con los papás, que ya lo estamos viendo desde el sondeo que los mismos papás lo decían. Los papás mismos son un reto para los maestros hoy en día. Aquí yo les quiero preguntar, bueno, y la parte administrativa, pareciera que también hay mayor exigencia. No solamente el maestro tiene que dar la clase y preparar antes la clase, sino ahora cumplir con una serie de requisitos administrativos e incluso después de que se sale con una llamada reforma educativa, que más bien me pareció una reforma laboral en el magisterio, lo que fue que ya se ha cambiado y hay de momento una incertidumbre en el magisterio. ¿Qué otros retos hay entonces ahí para el magisterio, aparte del aula? Claro, ahí si me lo permiten, yo iría un poquito más lejos o más profundo. Como directivo me toca evaluar continuamente en exámenes de oposición a docentes que quieren ingresar a doctorado, maestría, licenciatura. Se les hace la evaluación completa de conocimientos, habilidades y competencias docentes. Pero una de las preguntas que un servidor hace es, ¿qué harías tú, docente, para asegurar el fracaso de tus alumnos? La mayoría de los docentes se sorprenden cuando reciben esta sorpresa, porque si tú le preguntas a cualquier docente nos sentimos lo máximo. Soy el mejor docente, pero no es cierto, eso es una expectativa. El que te puede decir si eres de verdad un buen docente son terceros y que no sean tus conocidos ni tus amigos. Entonces aquí cuando se les hace esta pregunta, ¿cómo aseguras o qué estás haciendo para asegurar el fracaso de tus alumnos? Aquí la cuestión es, ¿qué haces diferente? ¿Cómo motivas a tus alumnos? Una cosa es transmitir conocimientos y otra es incentivar, motivar. ¿Cómo motivas? Si ustedes se dan cuenta, nada más trasladémonos al año 2000. No es mucho, creo que la mayoría de aquí ya estábamos vivos en el año 2000. Imagínense cómo eran los teléfonos celulares en el año 2000, hace 23 años. Cómo eran las televisiones y cómo eran los autos en el año 2000. Ok, pues ¿qué creen? Han cambiado muchísimo. Tremendamente, es un salto tecnológico enorme. Pero ¿qué creen que pasa con la educación? Más de 150 años y tú observas un aula de hace 150 años y es idéntica a un aula del día de hoy, salvo por la tecnología. No ha cambiado absolutamente nada. Y aquí voy. Hemos documentado un servidor en algunas investigaciones que en muchos aspectos la educación se interpone entre la creatividad y el éxito y la prosperidad de los estudiantes. Yo soy más optimista y definitivamente al contrario, yo creo que me ha tocado ver docentes con un sentido de autocrítica muy grande y que lejos de sentirse los mejores, más bien buscan cómo superarse día a día. Eso tiene que ver hasta con una cuestión de cultura. Pero retomando la parte administrativa que preguntabas, Max, yo creo que a veces nos vemos abrumados por reformas. Sí. Y por reformas que además son de un día para otro. O sea, a mí me ha tocado que nos cambiaran días antes de iniciar clases un mapa curricular, ¿no? Ya con planeación hecha y demás. Dices, bueno, tenemos que empezar de cero, compañeros, pues reunámonos, ¿no? Esa es una parte. La otra, que hay algunos mecanismos, hace un momento decía Marcos, me parece, ¿no? El entrevistado, Marcos Chávez, respecto al asunto de la no reprobación. Yo veo un problema cuando hoy un chico tiene garantizada la promoción de grado y no la posible revisión realmente de lo que aprendió o no, hasta un posible recursamiento. Yo recuerdo haberlo oído a un funcionario en algún momento decir que hoy la copia era permitida porque era una construcción social del conocimiento y así como... Una colaboración. Una colaboración. O sea, digo, a ver, espérame, creo que estamos cerrando el camino. Porque finalmente, insisto, necesitamos límites para la vida y desafortunadamente, yo lo digo con toda honestidad, o sea, estamos formando... O sea, yo ya estoy más ruco, ¿no? A mí sí me preocupa mucho el día de mañana. O sea, ya me ha tocado hoy encontrar alumnos, exalumnos, como médicos, y me siento feliz. Pero yo estoy viendo algunos alumnos que si me los llego a encontrar cuando esté más viejo de médico, yo sí voy a decir, mátenme para no sufrir. O sea,
Me queda claro. O sea, sí me preocupa porque estamos formando médicos, el arquitecto que va a hacer tu casa el día de mañana, el abogado que te va a atender en un sentido legal, el contador que te va a defender ante Hacienda. Si yo no soy consciente de que efectivamente a lo mejor una promoción indiscriminada puede conllevar a una crisis social futura, híjole, yo ahí sí creo que tendría que ser una doble reflexión. A ver, acabas de tocar un punto que es importantísimo. Pero déjame hablar. No hablar. ¿Qué ibas a decir? A ver, Claudia. Gracias. Adelante. Retomando la entrevista que hicieron en el sondeo. El sondeo, ajá. Si se dieron cuenta, también la mayoría fueron personas adultas. Ahorita los que están, es como un 50-50, que están involucrados en ir a recoger a los niños, atender a los niños, es la población adulta, los abuelos, que están ya más atentos, más... Sí, que tienen un poquito más de tiempo, ¿no? Ajá, exacto, en atender. Y como la motivación, bueno, pues retoman también lo que ellos vivieron en sus tiempos de educación. Y eso también es, trato también de retomarlos en el club, como les digo, bueno, así como te aprendes una canción de ahora, las de moda, vamos a tratar de que te aprendas las tablas, vamos a tratar de que veas las sumas, o sea, con esa motivación a lo mejor no hay una canción de multiplicación, o sí, pero motivarnos en mis tiempos Enrique y Ana la tenían, sí, claro. Sí, ¿verdad? Motivarlos desde eso, de ver al futuro en ellos mismos, ¿no? O sea, ¿cómo quieres pasar de un grado si todavía no sabes una suma básica, una resta, las multiplicaciones que están en quinto y están retomando todo esto? Sí, esto hace bien importante la labor del docente y a veces, por ejemplo, bueno, yo le preguntaría aquí a mis compañeros de panel, ¿ustedes ven, de alguna manera, se podría justificar el mentirle a los alumnos? No, de loco. No, por supuesto. Yo opino lo contrario. Sí. Hay ocasiones en que le debemos mentir a los alumnos. Les voy a explicar por qué. Muy rapidito. Yo respondí desde el imperativo categórico de Kant. Ok. Se vale retomar, ¿no? Y reconsiderar. Fíjense ustedes, a mí me llamó mucho la atención cuando empiezo con la docencia, la cuestión de, bueno, ¿para qué quieres ser docente? O ¿cuál es tu reto, tu motivación para ser docente, ¿no? Me llamó mucho la atención la mamá de Tomás Alva Edison. A Edison, de pequeño, 5 o 6 años, el director le dijo, mira, dale esta carta a tu madre, por favor, es urgente, para que ya no te presentes a la escuela. El chico se la lleva, la mamá llora y le dice, ¿qué es, mamá? Le dice, no, dice, hijo, que tú eres el más listo de la escuela y ya no te pueden enseñar más, ya no te pueden recibir porque no te pueden enseñar más, y me piden que me haga cargo de tu educación. Y lo hace, ¿eh? Pasan los años, cuando ya Edison era famoso, empresario, inventor y todo las patentes que tenía, ya su mamá fallecida, y empieza a encontrar, a buscar las cosas antiguas, y saca la carta y la encuentra. ¿Saben lo que realmente decía? Decía, su hijo tiene un trastorno, posiblemente sea idiota, no lo podemos recibir aquí, es problemático, por favor hágase cargo de su educación. Y en ese momento lloró Edison. Entonces, cuando le comento esto a los docentes, que tenemos reuniones, tenemos algunas cuestiones, ¿es admisible, permisible engañar a los alumnos? Desde mi punto de vista, esto es personal, no es la opinión de la institución que represento. Yo digo que sí, sobre todo para incentivarlos, motivarlos, alentarlos. Otro caso que me impactó, y con eso termino, Gillian Lynn, seguramente no les dice nada el nombre, pero seguramente han visto el musical de Cats, El fantasma de la ópera. Sí. Esta nena, a los 8 años, los directores y maestros dijeron, ¿sabe qué? No rinde en la escuela, no se está quieta, distrae a los demás, es un problema. Entonces la mamá la lleva a un psicólogo. Afortunadamente este psicólogo no era de los normales. Si esta chiquilla hubiera sido llevada a un psicólogo actualmente, ahorita en estos días, hubiera sido diagnosticada con trastornos de conducta, déficit de atención e hiperactividad. Pero ¿qué hizo el psicólogo? Fíjense, algo interesante. Le dijo, señora, ya la escuché, mira, nena, te vamos a dejar aquí tantito, Gillian, voy a salir con tu mamá a platicar. Le puso música, encendió la radio, salieron y se quedaron observando. Y ella empezó a mover los pies y empezó a bailar. Y entonces le dijo el psicólogo, oiga,
Su hija no tiene ningún problema, su hija es bailarina, sáquela de la escuela y lleve la danza. La llevan a ballet y ella encantada dice, llegué a un lugar maravilloso donde todo el mundo no se puede estar quieto y necesita movimiento para pensar. Yo nada más quisiera intervenir ahí porque hay dos cosas. Ahí yo creo hay cuestiones, y sí lo tengo que decir, como docentes lo que hacemos es más fuerte que lo que enseñamos. Es correcto. Si yo miento, le estoy enseñando al alumno que es factible mentir, número uno. Número dos, y yo soy psicoterapeuta, eso de psicólogo de los normales, no sé qué sea, pero yo diría que, por ejemplo, si ahorita me llega un chico, por ejemplo, alguien que tenga algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? A mí me toca que en el momento en que llega a la adolescencia, el chico ya está absolutamente adaptado al medio. Al contrario, el hecho de decir que el tener una cierta neurodivergencia tiene que ser factor, eso es absolutamente inaceptable, número uno. Y por ahí, número tres, yo agregaría algo. Creo que el punto principal cuando trabajo también estudiantes en muchas ocasiones, ser muy claro y muy honesto con lo que le está ocurriendo. Hoy sabemos por Howard Gardner que las inteligencias son múltiples. Alguien que pueda tener una inteligencia matemática muy baja puede tener una inteligencia espaciotemporal muy desarrollada. Claro. ¿Qué necesitamos para desarrollar las diferentes inteligencias? Simplemente los estímulos necesarios. Ese es el tercer punto. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay que decirlo. Yo tengo que determinar si el chico que tengo aparentemente problemático ¿es una inteligencia múltiple o realmente está en una neurodivergencia? Es correcto. Puedo decir, en mi consulta he recibido muchos chicos diagnosticados como autistas, como trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que están mal diagnosticados. Y que realmente no lo tienen, ¿no? Y que realmente no lo tienen, y que en muchas ocasiones, lamentablemente, además, la opción más rápida es medicar. Sí. Cuando no se trata de eso y simplemente con estímulos adecuados, cambiando incluso, por ejemplo, hablando con el docente, ahí sí, diciéndole, ¿sabe qué? Siéntemelo acá, ¿sabe qué? Pónganmelo en un aula que no tenga estímulos terribles. Con eso el chico se adapta. Pues lo que pasó en Estados Unidos con la pandemia del Adderall y del el Ritalin y todos estos medicamentos para trastornos de déficit de atención, ¿no? Pero aquí también hay un tema importante, que la educación me parece que todavía no termina, al menos los planes de estudio de llegar a eso, y es identificar a lo que se refiere la inteligencia racional y la inteligencia emocional, que me parece que es de lo que están hablando ustedes, e identificar justamente las cualidades de cada quien. No esperemos que un pez trepe una palmera, ni que un mono se ponga a hacer bucitos. Y querer evaluar a todos de la misma manera, o encajonarlos. Esa es la situación, y me parece que Yané nos puede aportar justamente porque es tu especialidad, la educación especial. Así es. Creo que lejos de toda esa parte, Marc, tenemos que revalorar algo. La nueva escuela mexicana nos habla básicamente de un buen diagnóstico. Si nosotros, y tuvimos todo un año para hablar sobre diagnóstico en consejos técnicos, este diagnóstico que te da la pauta, y un diagnóstico que hablamos en este nuevo enfoque del contexto, sí, pero también de las situaciones inherentes al sujeto de las que ya hablamos, ¿no? Como un déficit, como un trastorno, como cualquier necesidad específica que esté presentando el chico. Esto hay que identificarlo, pero lejos de estigmatizar al chico o etiquetar al chico en este sentido, la importancia en esta parte es poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad para poder reforzar. Y otra parte que también es importante son los cambios de paradigma. O sea, estamos dentro de un paradigma, yo les digo a mis compañeros, estamos en nuestra zona de confort, y no precisamente porque sea confortable, es porque sé que si me muevo a la derecha me caigo, que si me muevo a la izquierda brinco, que si me muevo hacia el frente. Debemos salir de esa zona de confort, arriesgarnos a hacer cosas nuevas, a arriesgarnos a probar, a cambiar nuestras prácticas. Estamos en un momento diferente. Sí hay que retomar definitivamente lo bueno de lo que traemos ya, pero también hay que actualizarnos en este sentido. Y entonces el tener claro cuáles son las habilidades de los chicos, eso nos permite diseñar estrategias que les permitan a ellos potencializar todas estas habilidades, lejos de limitarlas, y pues obviamente reincorporar a la sociedad todo esto que se está trabajando. Yo me paso un paso atrás, y bueno, me ha tocado verlo con muchos compañeros, y es primero ubica dónde estás tú, como docente. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿En dónde te puede salir el chamuco? ¿No? Y yo creo que el punto, se habla mucho de paradigmas, se habla mucho de la nueva escuela mexicana.
La verdad es que yo he visto siempre una disposición en los docentes y los defiendo a capa y espada. Porque en muchas ocasiones el cambio de paradigma pareciera que es por una instrucción oficial y no puede ser así, por una parte. Y por otra, la verdad es que yo hace poco escuchaba a una docente decir, a ver, ya lo único que me falta es pintarme el pelo y venir vestido de otra manera porque no sé qué hacer con ellos. Y de verdad estaba en la mejor disposición de intentar cualquier tipo de estrategia. Y ahí precisamente tenemos un tema que tiene que ver con autoridad. ¿Cuál es la autoridad de los maestros en las aulas, Maru? Claro, y por eso queremos saber qué opina el público y salimos a preguntar justamente si los maestros siguen teniendo autoridad en el aula. Vamos a ver qué nos contestaron. Yo creo que los maestros todavía tienen autoridad, pero sí, las nuevas generaciones sí vienen con más, como con más habilidades porque tienen más disposición, como le comentaba, la tecnología, la información la tienen a la mano. Entonces, no creo que hayan perdido autoridad. Hay muy buenos maestros que sí generan empatía con los niños, que buscan descubrir esas habilidades que ellos necesitan, sí, descubrir. Sí, también, y mucho se debe al tema precisamente de la educación de nosotros como padres en casa. Ya la figura del maestro ha perdido un tanto de respeto. Sí, porque muchas veces ya no se permite llamar la atención porque hay algunos papás que no lo permiten. Se las han quitado, ellos no la han perdido, se la han quitado. Yo creo que sí. Pues como que los papás ahora intervienen más, tienen más, ¿cómo te dijera yo? No es como antes, que los maestros se encargaban de los niños por la educación. Hoy en día los papás, si el maestro se pone estricto, los papás se ponen al brinco. Sí, sí, por lo mismo, o sea, tanto mal manejo de los derechos de los niños, porque digo, tienen derechos, pero tienen obligaciones. Entonces, el mal manejo, los papás sobreprotectores perdieron mucha autoridad. No, pero sí es otro tipo de disciplina, ¿no? Que el que nos tocó a nosotros. Porque, bueno, yo veo que con mis hijos ya no se fijan tanto a lo mejor en que traigan el pelo largo, cosas así, ¿no? Creo que en parte está bien, porque pues no veo como que eso influya en su aprendizaje, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? A ver, ahorita hay una cuestión importante que es el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que además es parte de uno de los ejes temáticos de la reforma educativa. Sí. El problema es que se estaba analizando un poquito esta situación. Efectivamente, desde el punto de vista legal, lo que tiene que prevalecer es el término, es el interés superior del niño o de la niña. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones esto no termina de entenderse. Me ha tocado ver, por ejemplo, demandas judiciales porque un alumno reprobó y la justificación legal es que se está vulnerando su derecho a la educación porque el examen fue diseñado no para evaluarlo, sino para reprobarlo. O sea, cuando hay atrás incluso un manejo estadístico del examen comprobado. ¿Qué está ocurriendo? Que hay un problema en ese sentido. Hay que entender que los derechos no son absolutos y nuevamente que en muchas ocasiones el niño, independientemente, si yo no voy a negar que tiene derechos, que el niño hoy ya no debe ser objeto, sino también sujeto de derecho, que él tiene que participar en las decisiones, estoy totalmente de acuerdo, no lo voy a negar. Lo que sí me preocupa es cuando, amparado en eso, de repente, insisto, se llega a establecer algún tipo de criterios que, lejos de beneficiarle, interés superior, lo afectan. Entonces, sobre todo viendo a futuro. Y yo creo que sí se ha disminuido muchísimo esta parte de la posibilidad de gestión. Hoy, por ejemplo, hay que pensar mucho cuando se va a establecer, ya ni siquiera se habla de sanciones, hay acuerdos de convivencia, hay un mecanismo distinto, pero de verdad, para dar un paso de estos hay que pensarlo mucho y justificarlo muchísimo para evitar situaciones posteriores. Eso hace, de verdad, una serie de brincos innecesarios
Y yo creo que el punto es darnos cuenta de que finalmente papás y docentes tienen una meta común, que es el, de verdad, adecuado desarrollo integral armónico de sus hijos. Y en ese sentido quisiera comentar allí una anécdota muy sencilla. Estoy seguro que a muchos de nosotros que somos un poquito mayores nos tocó. Nuestra madre, cuando nos llevaba a la escuela, si ustedes recuerdan, le decía al maestro, maestro, aquí está mi hijo, se porta mal, me lo corrige, usted tiene mi permiso, lo que sea necesario. A lo mejor se excedía, pero así era. ¿Qué sucede ahorita? Lo que expresa el maestro, totalmente lo contrario. Cedía la autoridad. Es correcto. O sea, la autoridad y en le mi casa respaldaba, soy yo, ¿no? Y le respaldaba. Ahora, no hay un acuerdo en esto. Y a veces, yo recuerdo por ahí un caso de una maestra, esto es real, le regaló el ayuntamiento 30 paletitas, tiene 31 alumnos, compra una, para mala fortuna, no era roja, era amarilla, por decir algo, y de verdad la demandan por discriminación, porque la paletita del niño es de otro color. Diferente, ¿no? Desafortunadamente aquí lo que estamos observando es que los papás estamos involucrándonos de manera equivocada en cuestión de respaldar a los hijos ante los maestros, pero sin investigar a fondo. Muchas veces son papás ausentes, son papás que no se involucran en sus hijos, pero cuando algo pasa en la escuela van y son los primeros en quejarse. Les voy a poner otro ejemplo un poquito delicado. Perdón, tenemos 4 minutos para terminar el programa, que sea muy breve y vamos a ir concluyendo con cada uno. Un ejemplo bastante delicado. Nosotros tenemos aquí en la licenciatura chicos que van a hacer servicio social. Ellos ya concluyeron su licenciatura y van a hacer servicio social. Pues me ha tocado en los campos clínicos que van IMSS, ISSSTE, CESBER, que a veces quieren intervenir los padres de familia. Y como institución tenemos que decir, no, permítame, ya es adulto, él tiene que valerse y aquí está la escuela para respaldarlo. Por favor, nos ha tocado hacerlo, ¿eh? Y hay padres de familia que se molestan. Sí, Claudia, tu conclusión. Sí, gracias, Mar. Bueno, retomar todo lo que es la educación con un poco de todo, humanista, retomar las emociones, reforzar todos, reforzar el vínculo, la exacto, entre todo lo que trabajo, es el ¿no? entorno, familia, tecnología, escuela, comunidad. Suelto, ¿no? Sí. Exacto, y como dices, los papás, entender también, ser empáticos como con nosotros los maestros, ¿no? Yo creo que también hay una bronca y es que los papás en muchas ocasiones tienen un gran desconocimiento de realmente cómo son sus hijos. Hay una distancia enorme entre eso. Y creo que vale la pena que lo recuperen, que redescubran. También estamos viviendo a veces papás, y lo digo de corazón, hoy estamos con las generaciones, por ejemplo, que fueron miembros de tribus urbanas, este concepto de Michel Maffesoli. Entonces, muchos que se sintieron incomprendidos hoy están sobreprotegiendo a sus hijos. Yo diría, por favor, pregunten, no supongan, pregunten a los docentes que vamos a estar abiertos a colaborar con ellos porque tenemos el mismo objetivo, el bienestar de sus hijos. ¿O no les ha pasado que a veces dicen los papás, es que es para que no sufra lo que yo sufrí? Sí. En falta de resiliencia. Una idea, un contexto totalmente distinto. Creo que ahí, para cerrar, Marx, la comunicación asertiva, el mantenernos informados para poder armar esta triada, esta articulación que nos permita dar la respuesta pues a los chicos, a los jóvenes y generar un ambiente de transformación en todo este proceso que se está llevando de la nueva escuela mexicana, ¿no? Sí, gracias a ustedes, a cada una de ustedes, por su tiempo, por lo que nos están compartiendo. Que nos quede, Maru, como papás o como alumnos de enseñanza. Tiene que movernos a la reflexión para que de ahí vayamos a la acción, por favor. Yo abonaría en ese ejemplo que puso de Thomas Alva Edison, que finalmente la mamá se responsabilizó al 100% de la educación de su hijo. Y entonces, si usted no confía en 100% de lo que está sucediendo en el aula, bueno, pues entonces responsabilidad ante todo. Creo que como padres de familia somos responsables de lo que suceda 100% con nuestros hijos. Queremos saludar a la maestra Carmen Fabián Alemán de parte de su hija Saori, que hoy que estamos hablando justamente de las maestras y los maestros y lo que sucede con la educación, bueno, pues dijo, a propósito quiero saludar a mi mamá, Carmen Fabián Alemán, de parte de su hija Saori. Gracias. Y pues nos hemos dado cuenta que los maestros hoy en día tienen que ser todólogos de alguna u otra manera, empezando por la parte de psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, y ante todo tener una gran sensibilidad para descubrir lo que el alumno, la alumna requieren. Porque aquí es bien importante, los maestros que por vocación están en el aula, no por un trabajo nada más, y eso se nota precisamente. Y de ahí también, papás,
seamos más empáticos e involucrémonos más en conocer a nuestras hijas y a nuestros hijos. De verdad, los desconocemos, ¿saben? No sabemos quiénes son y los maestros son los que se dan cuenta de quiénes son nuestros hijos o nuestras hijas, porque de nosotros es la responsabilidad de esta famosa generación de cristal que se llama y de la poca tolerancia hacia la frustración. Todo lo que nos contaron tanto Claudia como Miguel Ángel, Daniel y Janet. Gracias de verdad, panel, por su tiempo. Gracias. Un gusto. La próxima semana seguimos en otras mesas redondas y el viernes seguimos aquí con más vida. Maru, buenas tardes, buenos días, buenas noches.